Nu har vi återfunnit mikrofonen. Ja, och eftersom jag har mikrofonen och makten så passar jag på att ställa en fråga på en gång. Du kan få presentera dig, Ulrika. Ulrika Strand från MR-fonden, Fonden för mänskliga rättigheter. Vi är en av organisationerna med i Colombia-gruppen. Det är en fråga till Maria. Utifrån att vi i det svenska civilsamhället är mycket intresserade av hur olika aktörer i Colombia kan delta i fredsprocessen. Både förstås centralt utifrån Bogotá, men också ute i landet, i regionerna som ofta är väldigt osynliggjorda. Så tänkte jag höra om du har något tips ifrån några andra internationella kontext om hur man faktiskt kan få med delar av civilbefolkningen på ett praktiskt plan i de här processerna. Okej, nu funkar den här mikrofonen. Ja, jag tror att det är viktigt framförallt att hjälpa civilsamhället att få en röst. Och att man kan stötta dem i att hitta kanaler för att få en röst. Och det handlar ju ofta om grupper som kanske har varit marginaliserade på ett eller annat sätt. Och också att hjälpa kvinnor att komma fram. Och det har ju pratats lite grann om kvinnornas ställning och deras situation i just den här konflikten. Och där tror jag att det handlar mycket om att både tala om för dem vad de har för rättigheter, informera dem om det och hjälpa dem att komma till tals. Det är jätteviktigt också för att deras självkänsla och att jag tror att det är viktigt att de själva hittar sin väg in i konflikten, i processen menar jag ju självklart. Och att det handlar också om att kräva sin rätt, att våga kräva sin rätt. Sen har jag inga specifika aspekter. Mitt arbete handlar framförallt om ansvarsutkrävande biten. Och det är framförallt det civila samhället som arbetar med den andra aspekten, det som brukar kallas då för tillgång till rättvisa. Och båda delarna är precis lika viktiga. Och det tror jag också att man kan ta och informera varandras yrkesgrupper som arbetar internationellt, om ni förstår vad jag menar. Att de som arbetar med ansvarsutkrävande kanske också kan få nya aspekter av att lära sig om de som har varit offer för konflikten. Och tvärtom, att då kanske man närmar sig bättre. Jag skulle vilja lämna ordet till Linda för att kommentera Marias svar. Och jag tänker både på deltagandet i processen men också tillgång till rättvisa. Som jag tror att Linda kan kommentera hur hon ser på hur hennes organisation arbetar med det här och vad hon tror om hur colombianska organisationer kan främja ett brett deltagande där kvinnor finns med i processen. Gracias. Es cierto que en general los contextos regionales son usualmente excluidos de los procesos y de las decisiones nacionales en general. Y de esos contextos regionales el grupo de mujeres es aún más invisibilizado. Incluso en comunidades que se consideran avanzadas, como los pueblos étnicos, que tienen mecanismos de participación especial, en esos pueblos las mujeres son invisibilizadas. No tienen muchos mecanismos de participación. Lo que se hace desde el movimiento de mujeres en el país es tratar de articular todos los procesos de las organizaciones de mujeres en redes que permitan llevar la información de lo que se decide a nivel nacional a las regiones y de recoger propuestas. En el movimiento de mujeres hemos tenido varias iniciativas que han sido en general exitosas, por supuesto con muchas dificultades,
pero cuando se elaboró la ley más importante de Colombia para las mujeres, que es la ley 1257 del 2008, la ley de no violencias contra las mujeres, esta fue una ley promovida por el movimiento de mujeres que tuvo consultas regionales con estas redes a las cuales se consultó para hacer propuestas de cómo debería quedar esa ley, y esa fue la ley que finalmente se presentó en el Congreso de la República, y aunque no fue la mejor ley porque tiene dificultades, fue un esfuerzo del movimiento de mujeres en general del país, y esta creó una experiencia. Cuando vinieron algunos desarrollos de estas mismas iniciativas o normas que protegen a las mujeres en relación con la no violencia, también se han implementado mecanismos como la teleconsulta, que en cabeza de la Defensoría del Pueblo se lleva a las regiones a una forma de videoconferencia a las localidades, para que las mujeres puedan conocer qué es lo que está pasando y puedan articular propuestas y presentarlas a nivel nacional. Pero sí, en general es un tema difícil de acceso. Para participar en la justicia es mucho más difícil, particularmente porque está demostrado que cerca del 82% de las mujeres víctimas de violencia sexual no denuncia. Denunciar un hecho de violencia sexual es una circunstancia que genera vergüenza. Muchas otras violaciones de derechos humanos generan más rabia, digamos, y menos temor de las víctimas en ir a acudir a la justicia a decir que pasó algo, que desaparecieron a su familiar, que asesinaron. Pero en el tema de violencia sexual, las mujeres el primer obstáculo que enfrentan es superar su propia vergüenza. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Hay barreras, digamos, de todos los lados para llevar esto a la administración de justicia, y la justicia es algo particularmente ausente en las regiones. En las regiones hay personal con menos calificación y formación para atender los casos de mujeres. En cambio, a nivel nacional tal vez a veces hay mejor sensibilidad para recibir estos casos. Entonces es un proceso un poco difícil porque en las regiones a veces o no hay autoridades, como lo destacaba el doctor, no hay quien atienda los casos cuando ellas se deciden finalmente a denunciar, y cuando a veces lo hay, no hay la sensibilidad suficiente y la formación acreditada universitariamente para atender los casos de mujeres. Por eso nosotras hemos insistido en que el acceso a la justicia pasa por crear unidades especializadas con personal capacitado, no sensibilizado, porque esto no es una cosa de sensibilización, sino de capacidad en términos de formación académica para que haga bien el trabajo como cualquier otra disciplina. Si se hace un edificio, se tiene que contratar a alguien que sepa hacer un edificio. Cuando se van a atender casos de violencia sexual, se debe contratar gente que esté formada y capacitada para atender los casos de violencia sexual, y eso todavía no pasa. Gracias. Tack. Det är många utmaningar, men vad det gäller deltagande, att fånga upp deltagare från ute i regionerna, så tror jag att vi nästan har en del saker som vi skulle kunna lära oss av här i Sverige, från de erfarenheter man har gjort i Colombia, även om det är något som man måste tänka på mycket även i Colombia. Jag vill gärna höra mer av Alvor Leiva angående det här förslaget om att Sverige skulle kunna spela en viktig roll i fredsförhandlingarna. Jag vet inte riktigt vad han menar med det, om vi skulle kunna ha en kommission i Sverige som skulle kunna arbeta här, vad den skulle göra. Jag undrar också om det är möjligt att Sverige kan spela en viktig roll samtidigt som en svensk medborgare är fängslad i Colombia. Jag pratar om Joaquín Pérez Becerra som är journalist som har kidnappats i Venezuela av colombiansk polis, vad jag kan förstå. Kan Sverige överhuvudtaget liksom med den konflikten liksom spela en roll med att kunna ha en kommission? Är det möjligt? Jag skulle veta vad hela panelen säger om just om den här motsättningen, konflikten. Es para usted. El panel. Es para usted primero, Álvaro, y luego. Usted me habla de un tema en general y después me agrega un tema particular y concreto. Hablemos de lo general y para efectos de lo que se puede hacer aquí, permítame
poner como ejemplo otra experiencia que estamos buscando se vaya perfeccionando, que es en los Estados Unidos. El Congreso americano, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, hace unos años creó un instituto que se presenta como un instituto de carácter privado, una fundación sin ánimo de lucro, para la paz. La señora Bouvier, que maneja ese instituto para la América Latina, yo he venido conversando con ella, a fin de que con Georgetown University, donde hay un profesor que le ha seguido a Colombia sus procesos durante los últimos 20 años, puedan hacer un ejercicio de alguna forma similar al que se podría hacer acá, pero allá muy en el tema preparatorio de unas eventuales conversaciones entre Estados Unidos y las FARC sobre el tema del narcotráfico. Yo tuve la ocasión, a propósito de un asilo político, me correspondió vivir 7 años en Costa Rica, y estando en Costa Rica con el Departamento de Estado, se pudo organizar una conversación de las FARC con el Departamento de Estado, siendo Colombia única y exclusivamente testigo, no fue partícipe, testigo. El secretario general de la Presidencia de la República, el doctor Pastrana, estuvo sentado y mudo oyendo estas conversaciones, porque Estados Unidos, de manera tácita por lo menos, ha sido parte en el conflicto, porque obviamente el tema del narcotráfico nutre el conflicto interno, porque ha sido esto lo que llevó al diseño del Plan Colombia, que tiene mucho que ver con que Colombia hoy tenga en América Latina el segundo ejército después de los Estados Unidos, y obviamente son temas que tocan con la seguridad americana, pero se requieren actos preparatorios, y da la circunstancia de que, pensando en borrador, porque esto es simplemente lo que se busca de la participación civil, yo soy civil y participo con imaginación, tratando de enriquecer procesos, hemos enfocado esta iniciativa con ese propósito, en el entendido de que los grandes consumidores de la droga pues no somos los colombianos, y que allá se genera violencia a través de el consumo, y que naturalmente influye esto no solamente en el problema colombiano, sino que a su vez genera otros tipos de violencia en otros países. Verbigracia, México, en el entendido de que el 90% de la droga que se consume en México y que pasa de México a los Estados Unidos es colombiana. Entonces hay unas ataduras, por eso se dice que el conflicto en Colombia no es un conflicto internacional, pero es un conflicto que está internacionalizado, de tal manera que tal como se pone eso como ejemplo para Estados Unidos, hay otros núcleos que pueden enriquecer la solución al conflicto. El caso de Suecia, la verdad es que esta no es la primera vez que yo vengo a Suecia, esta es mi 6ª vez, por razones múltiples. He venido más al sur que aquí, aunque esta es mi 3ª vez que vengo a Estocolmo, por razones familiares, entre otras cosas. Ahí está sentada una prima hermana sueca. Entonces me he familiarizado mucho con esto, y aquí este es un país muy rico no solamente en dinero, yo no me voy a referir a la parte económica, sino en instituciones que les interesan los derechos humanos. Ha habido muchas experiencias, el tema de la mujer se me hace fundamental.